Amigos, y en el día de ayer conmemoramos un aniversario más de nuestra Constitución. Y a propósito de este día tan importante, vamos a reflexionar sobre lo que significa en el día de hoy. ¿Qué tanto gravita en nuestros estamentos y qué papel ha jugado el Tribunal Constitucional en los últimos 12 años? Vamos a hablar del tema y para esto nos acompaña el abogado constitucionalista Roberto Medina. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muy buenas tardes, Miralba. De verdad que para mí es un placer estar nuevamente con ustedes y poder compartir estos temas. Ayer fue un aniversario más de nuestra Constitución. Yo leía que nuestra Constitución ha sufrido ¿cuántas modificaciones? 33. Y prácticamente todas de ellas para fines electorales. Algunas de ellas, sí, sacando la reforma constitucional de 2010 y también aquella reforma que llevó a cabo el profesor Juan Bosch, que también tenía un trasfondo social detrás y que incluso fue lo que luego se utilizó para sustentar el golpe de Estado. Pero sí, en la mayoría de los casos esas reformas han estado dirigidas a hacer cambios en el sistema político. ¿Cuáles han sido, a tu juicio, las reformas más importantes a nivel de conquista ciudadana que ha tenido nuestra Constitución a través de su historia? Sí, mira, es una buena pregunta y yo quisiera primero aclarar que esas 33 modificaciones no han dado como resultado constituciones nuevas. Mayormente se suele decir a nivel internacional que la República Dominicana es uno de los países que pues más inestabilidad constitucional tiene porque constantemente modifica el texto constitucional. Pero esas reformas pues han sido modificaciones simples porque no han alterado aquellas cuestiones, aquellos principios que desde el 1844 ya los pensadores independentistas pues habían pensado. Es importante señalar que antes de adoptar la Constitución del 6 de noviembre de 1844, se emitió el manifiesto del 16 de enero de 1844, que es una especie de decisión preconstitucional. Es un documento pues que establece ya cuáles son los sustentos o cuáles son los principios que van a sostener todo el ordenamiento constitucional. Y ya en ese manifiesto pues se abrazaban los principios de libertad y los principios republicanos que tienen como objetivo limitar el poder político, por un lado ese poder que las personas le cedemos al Estado, y por otro lado garantizar un conjunto de derechos para asegurar una determinada calidad de vida de las personas. Estos elementos se mantienen en cada uno de los textos constitucionales desde el 1844 y evidentemente una de las reformas más importantes que podríamos mencionar, trascendental por los avances institucionales que tiene, es la reforma constitucional de 2010, que no solo contempla un conjunto de derechos fundamentales de carácter liberal, democrático y social, sino que además se encarga de tocar el aparato institucional, concibiendo organismos especializados para garantizar ese orden constitucional, como es el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Es la Constitución de 2010 que contempla al Tribunal Constitucional como un órgano especializado que tiene como única misión defender la Constitución. Por lo tanto, una de las constituciones, una de las reformas más importantes que hemos tenido ha sido la reforma de 2010, que además ha abrazado una cláusula de un Estado social y democrático de derecho. La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que no solamente procura garantizar las libertades individuales, los derechos individuales que nosotros tenemos, sino que además procura garantizar un marco de justicia social, de igualdad y equidad, que nadie se quede atrás, sino que todas las personas tengan la facultad de acceder a unos mínimos vitales que permitan pues ejercer plenamente sus derechos. ¿Y cuáles son los retos que tenemos de cara a nuestra Constitución? ¿Cuáles son quizás esos artículos que hay que remozar, que hay que refrescar? ¿Por qué es, digamos, se crea como un escozor tan grande en la sociedad cada vez que se habla de para tal cosa hay que reformar la Constitución? Tú ves de una vez la gente crispada. No, pongan la mano a la Constitución. ¿Son las constituciones instrumentos pétreos? ¿Son instrumentos flexibles?
¿Qué tan flexibles? Claro, nosotros tenemos lo que se denomina una constitución rígida y eso que el carácter rígido de la constitución no quiere decir que la constitución sea inmutable, sino que efectivamente la constitución lo que establece es un orden político jurídico que regula nuestras relaciones sociales y económicas. Por lo tanto, mientras más van avanzando las sociedades, los textos constitucionales deben ir adaptándose, deben ir evolucionando. Por lo tanto, esa rigidez no quiere decir que la Constitución no pueda modificarse, sino que se contempla un procedimiento especializado de reforma constitucional, es decir, hay un procedimiento que establece la propia Constitución que se debe seguir y que garantiza una especie de estabilidad. Lo que nosotros no debemos es abocarnos a reformas constitucionales quizás que podrían entenderse como innecesarias, porque eso puede debilitar el texto. Nosotros lo que tenemos que abocarnos es a exigir el cumplimiento de la Constitución. La Constitución de 2010 es una Constitución muy completa, que todavía muchos de sus elementos pues no son acatados por los órganos que ejercen potestades públicas. Entonces nosotros tenemos que abocarnos a un desarrollo legislativo que vaya acorde con esa Constitución, un desarrollo legislativo que permita garantizar esos derechos, que permita establecerles límites a los controles, al ejercicio del poder por parte de los órganos que ejercen potestades públicas y que además fortalezcan los órganos de control que la propia Constitución prevé. Entonces, yo te diría que más que abocarnos a una reforma constitucional, nosotros tenemos una Constitución de avanzada. Y además tenemos una Constitución abierta que no cierra sus disposiciones. Por ejemplo, en el caso de los derechos, la Constitución prevé que pueden existir otros derechos que el Tribunal Constitucional puede ir reconociendo. Y el propio Tribunal Constitucional, a través de sus decisiones, ha ido pues desarrollando las disposiciones constitucionales, la ha ido llevando a la práctica, llevando a las situaciones concretas. Entonces yo creo que más que abocarnos a constantes reformas, lo que nosotros tenemos que abocarnos es a adoptar a nivel legislativo, a nivel de la Administración Central, del Poder Ejecutivo, las medidas para darle cumplimiento a esas disposiciones, que realmente avancemos a un Estado no solo donde se garantice la libertad individual, sino también la equidad, la igualdad y la justicia. A ver, a mí me parece que ahora escuchándote hablar de todos los derechos y garantías de la Constitución, me llega a la cabeza un debate que se dio hace ya algunos años con relación precisamente a un artículo de la Constitución en donde se habla de que la Constitución dominicana reconoce la vida desde su concepción. ¿Qué implica ese artículo? ¿Por qué cuando se habla de las tres causales se menciona que para poder tener dentro de la legislación dominicana las tres causales, ese artículo tendría que ser modificado? Claro, mira, es un tema que hay que analizarlo, evidentemente, dependiendo de la ideología que nosotros asumemos, que cada quien asuma, ¿verdad? Y ahí es que está el rejuego. Pues si nosotros partimos de una ideología, por ejemplo, justnaturalista, donde entendemos que la vida pues forma parte, es un derecho intrínseco a la condición del ser humano, pues las limitaciones que se le puedan imponer de cara a ese derecho, pues su protección en el texto constitucional va a ser más grande. Yo lo que entiendo es que independientemente de que el texto constitucional establezca que se protege la vida desde la concepción, pues el legislador puede abrir los debates para establecer límites o eximentes en los casos en que se puede interferir con este derecho, cuando, por ejemplo, se busca garantizar otros bienes jurídicos protegidos, como sería la integridad de la mujer. Lo que te digo es, en síntesis, que, a ver, la postura que se asuma con respecto a este tema va a depender de la ideología que cada uno tenga, de la ideología de la cual cada uno parte. Algunos pueden partir de un justnaturalismo, otros pueden ser más positivistas, en el sentido de que el Estado puede determinar pues de manera directa qué derecho pues pueda privar. Al final de cuentas, la Constitución nos manda a ponderar. Tenemos que ponderar entre derechos, y una forma que el legislador puede hacerlo es estableciendo eximentes en caso de que se entienda que por garantizar otro bien jurídico protegido, pues se pueda
establecer excepciones al derecho a la vida. ¿Qué piensas tú que le falta a nuestra Constitución? ¿Qué le cambiarías tú a nuestra Constitución, Roberto? Yo establecería más controles institucionales en lugar de topar pues la parte dogmática, que me parece que está bastante acabada. La parte dogmática es la que está vinculada con los derechos. Yo pues toparía más las instituciones, establecería pues más mecanismos de control institucional, garantizando pues nuevas atribuciones a esos órganos, como sería la Cámara de Cuentas, el propio Ministerio Público, funciones al Tribunal Constitucional, nuevas atribuciones al Tribunal Constitucional, es decir, fortalecer la sala de máquinas. Porque si nosotros tenemos instituciones de control que establezcan límites al Estado en el ejercicio del poder, pues yo creo que la otra parte se puede garantizar, que es la parte dogmática, y nosotros al final de cuentas pues vamos a poder ejercer nuestros derechos y desarrollarnos en un marco de dignidad, que es lo que básicamente procura la Constitución. Excelente. Gracias, Roberto. Roberto Medina Reyes nos ha acompañado, amigos, abogado constitucionalista, y con Roberto hemos hecho un breve repaso sobre la Constitución dominicana. Nuestra Constitución, en el día de ayer conmemoramos un aniversario más de su creación, de su promulgación, y con Roberto hemos visto de dónde venimos, qué cosas se han hecho, qué cosas se podrían hacer y hasta dónde se pueden o no cambiar las constituciones. Roberto, antes de irte, que me llega ahora a la cabeza, Estados Unidos tiene una constitución que ha sido muy pocas veces modificada. Uh-huh. Sí. ¿Cómo puede ser una constitución tan resiliente a través del tiempo? Digo, hay cosas que deberían cambiarla. Sí, lo que ocurre es que, bueno, lo que Estados Unidos hace es que igualmente contempla su parte dogmática, que es el Bill of Rights, y contempla la estructuración de sus poderes, que es el Framework Government, pero al ser un Estado federal también le dan bastante potestad a los legisladores para que vayan desarrollando sus disposiciones. Entonces contempla principios generales, que son principios que nosotros le hemos heredado, como el principio de libertad, el principio de igualdad, del debido proceso, y luego son el legislador que va desarrollando las disposiciones legislativas para hacer aplicables esos principios. Que yo creo que por eso te decía, míralo, que yo creo que hacia ese tipo de modelo es que tenemos que ir, a que esta Constitución de 2010, que es de avanzada, que nosotros tenemos, a establecer los mecanismos a partir de su desarrollo por los otros poderes del Estado, como sería el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, a adoptar las medidas para hacer cumplir. Porque si no, la Constitución se convierte, es mera poesía, ¿verdad? Se convierte en un texto que es muy bonito, contempla derechos muy lindos como el de la vivienda digna, por ejemplo, pero que no se adoptan las medidas para asegurar esa vivienda digna, como vimos, por ejemplo, en la situación que ocurrió con este desastre natural, ¿verdad? Con las lluvias, donde muchas personas se quedaron de forma vulnerada porque no tienen acceso a viviendas dignas. Igual te pasa con la seguridad social, con el derecho a la educación, con la sanidad. Es decir, lo que yo creo que nosotros tenemos que ir cada vez encaminados a adoptar las medidas estatales necesarias para darle cumplimiento al texto constitucional, para garantizar esos principios que son fundamentales y que sustentan nuestra comunidad política, o sea, la comunidad que nosotros hemos decidido conformar. Excelente. Pues gracias, Roberto. Roberto Medina ha estado con nosotros, amigos, en el día de hoy conversando sobre la Constitución. Un placer siempre recibirte, Roberto. Gracias, Miralba.